Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Nunca imaginé que el niño al que crié, al que enseñé a caminar, al que consolé en cada pesadilla, sería capaz de mirarme a los ojos y gritarme: «Sin mí estarías en la calle». Esas palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Me quedé paralizado con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mi nuera sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi. La vi perfectamente. Y en ese momento supe que algo dentro de mí acababa de romperse. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos imaginaba, era que esa misma noche todo iba a cambiar. Porque yo no era el viejo tonto que ellos pensaban. Yo había vivido 72 años aprendiendo una lección que ellos aún no conocían, que el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. Y esa noche mi silencio comenzó a trabajar. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esta es una historia real, de esas que te hacen preguntarte si conoces realmente a las personas con las que vives. Es una historia sobre traición, pero también sobre justicia. Sobre dolor, pero también sobre dignidad. Porque a veces perder a alguien no es perder, sino liberarse. Recuerdo cada detalle de esa noche. El sonido del tenedor al caer sobre el plato. El olor del guiso que había preparado con tanto cariño. La luz de la lámpara del comedor reflejándose en los ojos de mi hijo, esos ojos que ya no reconocía. Recuerdo cómo mi nieta, sentada en la esquina de la mesa, bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a lo que estaba pasando. Ella sabía, todos sabían. Pero nadie dijo nada. Nadie excepto Roberto, mi hijo, que siguió hablando como si nada, como si acabara de destruir a su propio padre con 7 palabras. 7 palabras que cambiaron todo. Yo me levanté de la mesa. No dije nada, no grité, no lloré. Simplemente me levanté, dejé la servilleta sobre mi silla y caminé hacia mi habitación. Escuché susurros detrás de mí, la voz de Patricia, mi nuera, diciendo algo que no pude entender. La risa nerviosa de alguien. Pero yo seguí caminando. Cerré la puerta de mi cuarto, me senté en el borde de mi cama y por primera vez en muchos años sentí miedo. No miedo de ellos, sino miedo de mí mismo. Miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Porque en ese momento algo dentro de mí despertó. Una voz que había estado dormida durante demasiado tiempo. Una voz que me decía: esto no puede quedar así. Me llamo Emilio Fernández. Tengo 72 años. Soy viudo desde hace 5 años, cuando perdí a mi esposa Carmen, la mujer que fue mi compañera durante 47 años de matrimonio. Trabajé toda mi vida como maestro de escuela en un pequeño pueblo cerca de Valencia. No fui rico, pero tampoco me faltó nada. Construí mi casa con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, durante los fines de semana y las vacaciones de verano. Era una casa modesta pero sólida, con un jardín donde Carmen cultivaba rosas y tomates. Esa casa era nuestro orgullo. Ahí criamos a nuestros 2 hijos, Roberto y Elena. Roberto fue siempre el favorito de Carmen. Era el mayor, el que traía las mejores notas, el que nos hacía sentir orgullosos en cada reunión escolar. Elena, en cambio, era más rebelde, más independiente. Se fue a estudiar a Barcelona cuando terminó el bachillerato y nunca volvió realmente. Nos llamaba por teléfono, nos visitaba en Navidad, pero su vida estaba allá lejos de nosotros. No la culpo. Ella construyó su propio camino y yo siempre la respeté por eso. Roberto, en cambio, se quedó. Se casó con Patricia a los 25 años. Tuvieron 2 hijos, Andrea, mi nieta de 16 años, y Javier, que tiene 12. Cuando Carmen enfermó de cáncer, Roberto y su familia vivían en un apartamento pequeño al otro lado del pueblo. Fue Patricia quien sugirió que se mudaran conmigo después del funeral. Para que no estés solo, dijo. Para que podamos cuidarte, añadió Roberto. Yo acepté, no porque necesitara que me cuidaran, sino porque pensé que sería bueno tener compañía. Pensé que sería bueno escuchar risas en la casa otra vez. Pensé que Carmen habría querido eso. Qué equivocado estaba.
Los primeros meses fueron buenos. Andrea me ayudaba en el jardín. Javier me pedía que le contara historias de cuando yo era maestro. Patricia cocinaba, Roberto trabajaba en su taller de carpintería y yo me sentía útil. Me sentía parte de una familia. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Pequeños detalles al principio. Patricia dejó de preguntarme qué quería para cenar. Roberto comenzó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambiaron los muebles de la sala sin mi permiso. Pintaron la habitación de invitados sin avisarme. Es por el bien de todos, decía Roberto. No te preocupes por eso, papá, añadía Patricia con esa sonrisa que ahora mirando hacia atrás, puedo ver como lo que realmente era condescendencia. Yo callaba, porque pensaba que así eran las familias modernas, porque pensaba que yo era el viejo y ellos sabían mejor. Porque Carmen me había enseñado que mantener la paz en la familia era lo más importante. Pero esa noche cuando Roberto me gritó esas palabras, algo en mí cambió. Algo se quebró, pero al mismo tiempo algo despertó. Esa noche, acostado en mi cama mirando el techo de la habitación que había construido con mis propias manos, tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. No iba a permitir que me trataran como un estorbo en mi propia casa. No iba a dejar que mis últimos años fueran una humillación. Carmen me había dicho algo antes de morir, algo que en ese momento no entendí completamente. Tomó mi mano con esa fuerza que le quedaba y me dijo: Emilio, protégete. Prométeme que te protegerás. Yo asentí sin saber realmente qué quería decir. Ahora lo sabía. Ahora entendía perfectamente sus palabras. Ella había visto algo que yo no quise ver. Ella sabía algo que yo me negaba a aceptar. Y ahora, 5 años después de su muerte, yo finalmente iba a escuchar su consejo. Me levanté de la cama, encendí la luz y saqué de mi cajón una libreta vieja donde Carmen solía escribir recetas. En la última página, con su letra temblorosa, había escrito un nombre y un número de teléfono: Dr. Morales, abogado, en caso de emergencia. Nunca le había preguntado por qué escribió eso. Nunca imaginé que llegaría el día en que lo necesitaría. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cama con la libreta en las manos, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Los susurros que escuchaba por las noches. Las conversaciones que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Las miradas entre Roberto y Patricia que yo había ignorado. Las veces que encontré papeles sobre la mesa que escondían rápidamente cuando yo aparecía. Todo comenzó a tener sentido. Ellos no me habían acogido en su hogar. Yo los había acogido en el mío. Y ahora querían que lo olvidara. Querían que creyera que esta era su casa, su decisión, su derecho. Pero no lo era. Y yo estaba a punto de recordárselo. Cuando amaneció, tenía un plan. No era un plan de venganza, sino un plan de protección. Un plan de dignidad. Porque yo había aprendido algo en mis 72 años de vida, que la verdadera fuerza no está en los gritos, sino en las acciones. Y mis acciones estaban a punto de cambiar todo. Era un domingo de octubre. Recuerdo que el cielo estaba despejado con ese azul intenso que solo se ve en otoño. La temperatura era perfecta, ni muy caliente, ni muy fría. Desde mi ventana podía ver las hojas de los naranjos moviéndose suavemente con la brisa. Había decidido preparar una paella, la especialidad de Carmen. Ella siempre decía que una buena paella no se hace solo con ingredientes, sino con paciencia y amor. Pasé toda la mañana en la cocina. Corté las verduras con cuidado. Limpié los calamares. Medí el arroz exactamente como Carmen me había enseñado. El sofrito tenía que dorarse justo en el punto correcto, ni muy poco, ni demasiado. Mientras cocinaba, los aromas llenaban la casa. Ese olor familiar que me transportaba a los domingos de hace 20 años, cuando la casa se llenaba de risas y todos nos sentábamos juntos alrededor de la mesa grande del comedor. Puse la mesa con cuidado. Usé el mantel de lino blanco que Carmen guardaba para las ocasiones especiales. Coloqué los platos de cerámica que compramos en nuestro viaje a Andalucía, los vasos de cristal que habían pertenecido a mi madre.
las servilletas dobladas como Carmen me había enseñado. Quería que fuera una comida bonita, una comida de familia. Quería recuperar algo de lo que habíamos perdido en los últimos meses. Esa sensación de unión, de pertenecer todos al mismo lugar. Llamé a Roberto alrededor del mediodía. «La comida estará lista a las 2», le dije. «Que vengan todos. He preparado paella». Hubo una pausa en la línea. Escuché a Patricia decir algo en el fondo. «Claro, papá», respondió Roberto finalmente. «Ahí estaremos». Pero su voz sonaba extraña, cansada, o tal vez irritada. No estaba seguro. Mientras esperaba me senté en el sillón de la sala. Ese sillón había sido de Carmen. Ella pasaba las tardes ahí tejiendo bufandas para los niños o leyendo esas novelas románticas que tanto le gustaban. Yo solía sentarme a su lado leyendo el periódico o corrigiendo exámenes. No necesitábamos hablar mucho. La compañía era suficiente. El silencio entre nosotros era cómodo, lleno de años de entendimiento. Ahora ese sillón estaba vacío, y el silencio en la casa era diferente. Era un silencio pesado e incómodo. Un silencio que esperaba ser roto por algo, aunque yo no sabía muy bien por qué. A las 2:15 llegaron. Escuché el coche estacionarse en la entrada. Las puertas cerrándose. Voces en el jardín. Andrea entró primero como siempre. «Hola, abuelo». Me saludó con una sonrisa, pero no me miró a los ojos. Se fue directamente a su habitación. Javier pasó corriendo con su videojuego en las manos. «¡Huele bien!», gritó mientras subía las escaleras. Patricia entró después cargando su bolso enorme y mirando su teléfono. Me saludó con un «hola» seco sin levantar la vista. Y finalmente Roberto, mi hijo. El hombre al que había cargado en mis brazos cuando nació. El niño al que enseñé a Sara a dar en bicicleta. El joven al que ayudé a mudarse a su primer apartamento. Entró con las manos en los bolsillos, la mandíbula tensa, la mirada perdida en algún punto del suelo. «Vamos a comer», dije intentando sonar alegre. «Todo está listo». Nos sentamos alrededor de la mesa. Yo en la cabecera como siempre. Roberto a mi derecha. Patricia frente a él. Andrea y Javier en los otros extremos. Serví la paella en los platos. El arroz estaba en su punto dorado y aromático. Los calamares tiernos. Los mejillones abiertos perfectamente. Carmen habría estado orgullosa. Esperé a que todos tuvieran su porción antes de empezar. «Buen provecho», dije levantando mi vaso de agua. Nadie respondió. Patricia estaba escribiendo en su teléfono. Roberto miraba su plato sin tocarlo. Andrea jugueteaba con su servilleta. Solo Javier comía con entusiasmo ajeno a la tensión que llenaba el comedor. Intenté hacer conversación. «¿Cómo van las clases, Andrea?», le pregunté a mi nieta. Ella se encogió de hombros. «Bien», murmuró. «¿Y el taller, Roberto? ¿Tienes muchos pedidos?». Mi hijo masticó lentamente antes de responder. «Está bien, papá. Ocupado». Su tono era cortante. No invitaba a más preguntas. Patricia dejó su tenedor sobre el plato con un sonido metálico que resonó en el silencio. «Esta paella está muy salada», comentó mirando a Roberto, no a mí. Como si yo no estuviera ahí. Como si no mereciera ni siquiera una queja directa. Roberto no dijo nada. Simplemente siguió comiendo con movimientos mecánicos automáticos. Traté de no darle importancia. «La próxima usaré menos sal», dije con una sonrisa forzada. Carmen siempre me decía que me pasaba con el sofrito. Al mencionar a Carmen vi algo en los ojos de Patricia. Una chispa de irritación, de molestia, como si el simple hecho de nombrar a mi esposa muerta fuera una ofensa. Roberto carraspeó. Ese sonido que hago cuando está a punto de decir algo importante. Dejó su tenedor en el plato y se limpió la boca con la servilleta. El gesto fue lento, deliberado, como si estuviera preparándose para algo. Yo seguí comiendo aunque el estómago comenzaba a cerrárseme. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire. Esa tensión que precede a las tormentas. Esa electricidad silenciosa que te eriza la piel sin saber por qué. Patricia cruzó los brazos. Roberto miró a sus hijos. «Andrea, Javier, vayan a jugar arriba».
Su voz era firme, sin espacio para discusión. Andrea se levantó rápidamente, agradecida por escapar. Javier protestó, pero una mirada de su padre lo silenció. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, una puerta cerrándose, y entonces quedamos tres. Roberto, Patricia y yo, solos en ese comedor que de repente parecía demasiado pequeño. Dejé mi tenedor. Ya no podía comer. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las manos me temblaban ligeramente, así que las puse sobre mis piernas para ocultarlo. «Papá», comenzó Roberto. Su voz sonaba estudiada, como si hubiera ensayado esto antes. «Tenemos que hablar». Patricia aditió a su lado. Esa sonrisa pequeña apareció en sus labios otra vez. Yo esperé. No dije nada. Algo dentro de mí ya sabía lo que venía, aunque mi mente aún se negaba a aceptarlo. «Esta situación no puede seguir así», continuó Roberto. «¿Qué situación?», pregunté, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Roberto suspiró, como si yo fuera un niño terco que no entiende lo obvio. «Esta casa es muy grande para ti solo, papá. El mantenimiento, el jardín, las reparaciones. Es demasiado». «¿A tu edad?» «Tengo 72 años», lo interrumpí. «No 90. «Exactamente», intervino Patricia. Su voz era dulce, melosa, el tipo de dulzura que esconde veneno. «Por eso estamos preocupados por ti. Esta casa es una responsabilidad enorme, y tú ya no estás para estos esfuerzos». Sentí la sangre subiendo a mi cabeza. «Yo construí esta casa», dije lentamente. «Ladrillo a ladrillo. Conozco cada rincón, cada grieta. Puedo mantenerla perfectamente». Roberto negó con la cabeza. «No es solo eso, papá. Es que nosotros también necesitamos espacio. Los niños están creciendo. Andrea necesita su propia habitación más grande. Javier necesita un lugar para estudiar mejor. Y nosotros...» Se detuvo. Miró a Patricia. Ella asintió, animándolo a continuar. «Nosotros necesitamos nuestra privacidad». El silencio que siguió fue denso, pesado. Yo los miré a ambos. A mi hijo con sus ojos evasivos, a mi nuera con esa expresión de falsa preocupación. «Entiendo», dije finalmente. «Entonces se mudarán. Les ayudaré a buscar una casa más grande». Roberto rió, una risa corta sin humor. «No, papá. No entiendes». Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. «Hemos estado pensando que tal vez sería mejor que tú buscaras un lugar más pequeño, un apartamento, o incluso...». Patricia puso su mano sobre la de Roberto. Un gesto que parecía de apoyo, pero que yo reconocí como control. «Lo que Roberto quiere decir», dijo ella con esa voz suave, «es que hemos investigado algunas residencias muy bonitas. Lugares donde podrías estar con gente de tu edad, donde tendrías actividades, cuidados médicos, si los necesitas, compañía». Mi respiración se detuvo. «Residencias». La palabra salió de mi boca como un susurro. «Quieren enviarme a un asilo». «No es un asilo, papá», se apresuró a decir Roberto. «Son comunidades modernas, con jardines, con enfermeras, con gente que espera morir». Terminé la frase por él. El silencio volvió, más pesado que antes. Patricia suspiró teatralmente. «Sabía que reaccionarías así. Siempre eres tan dramático». «¿Dramático?», repetí. La palabra sonaba extraña en mi boca. «Quieren quitarme mi casa y yo soy el dramático». Roberto golpeó la mesa con la palma de la mano. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para hacer temblar los vasos. «Esta casa debería ser nuestra mamá. Habría querido que cuidáramos de ti, pero también habría querido que nosotros estuviéramos cómodos. Hemos sacrificado mucho para estar aquí contigo. Patricia dejó su trabajo para cuidarte. Los niños tuvieron que cambiar de escuela, y tú ni siquiera lo aprecias». «Yo nunca pedí eso», dije. Mi voz sonaba más firme ahora. «Ustedes decidieron mudarse aquí. Yo no los obligué». «Porque estaba solo», gritó Roberto.
porque llorabas todas las noches, porque no sabías ni hervir agua. Nosotros vinimos a rescatarte, papá, y ahora actúas como si te estuviéramos robando». El aire se había vuelto irrespirable. Yo miraba a mi hijo y casi no lo reconocía. Ese no era el niño que yo había criado. Ese no era el joven que lloraba en mi hombro cuando su primer amor lo rechazó. Ese no era el hombre que me agradeció con lágrimas cuando lo ayudé a pagar su boda. Este era alguien diferente. Alguien que Patricia había ayudado a crear. Alguien que yo ya no conocía. Me levanté de la mesa. Las piernas me temblaban, pero no iba a dejar que lo notaran. «Necesito pensar», dije. Roberto rió de nuevo. «No hay nada que pensar, papá. Ya tomamos la decisión. Hemos hablado con un agente inmobiliario. Hay un apartamento disponible cerca del centro. Pequeño pero suficiente para ti. Y hay una residencia en las afueras que…» Y entonces lo dijo. Las palabras que cambiarían todo. Las palabras que rompieron el último hilo que nos unía como padre e hijo. Roberto se puso de pie. Me miró directo a los ojos. Y con una frialdad que nunca había escuchado en su voz gritó: «Sin mí estarías en la calle». El mundo se detuvo. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Patricia sonrió. Esa sonrisa que yo había visto antes, pero que nunca había querido reconocer. Roberto respiraba agitadamente como si acabara de correr una maratón, y yo me quedé ahí de pie junto a mi silla en el comedor que había construido con mis propias manos, mirando al hijo que acababa de convertirse en un extraño. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. «Sin mí estarías en la calle», resonaban en mis oídos una y otra vez. Mi hijo. Mi propio hijo. El niño al que había dado todo me miraba como si yo fuera un estorbo o una carga, algo de lo que había que deshacerse. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me aferré al respaldo de la silla para no caer. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar en mi pecho. Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Era como si alguien me hubiera arrancado la voz. Patricia se levantó de su silla. Caminó hacia Roberto y le puso una mano en el hombro. No era un gesto de consuelo, era un gesto de victoria. «Roberto, cariño», dijo con esa voz melosa que ahora reconocía como puro veneno. «No hace falta gritar. Tu padre entiende la situación, ¿verdad, Emilio?» Me llamó por mi nombre. No papá, no don Emilio, solo Emilio. Como si fuéramos iguales, como si ella tuviera algún derecho sobre mí o sobre esta casa. La miré. Realmente la miré por primera vez en mucho tiempo. Vi las arrugas alrededor de sus ojos, cuando sonreía no de alegría sino de satisfacción. Vi cómo sus dedos apretaban el hombro de Roberto, controlándolo como a una marioneta. Vi el brillo en sus ojos. Ese brillo que tienen los cazadores cuando acorralan a su presa. «No entiendo nada», dije finalmente. Mi voz sonaba ronca, quebrada. «Esta es mi casa. La construí yo. Cada pared, cada ventana. Carmen y yo la construimos juntos». «Mamá está muerta», dijo Roberto con una dureza que me atravesó. «Lleva 5 años muerta, papá. Y tú sigues viviendo en el pasado aferrado a esta casa como si ella fuera a volver». «Roberto», susurré. Fue todo lo que pude decir, su nombre. Como una súplica. Como un intento desesperado de encontrar a mi hijo en ese extraño que tenía delante. Patricia se acercó a mí. Demasiado cerca, pude oler su perfume caro, ese que había empezado a usar hace unos meses. «Emilio, sé razonable», me dijo como si le hablara a un niño. «Tienes 72 años. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes un infarto aquí solo?» «Ustedes viven aquí», respondí. «No estoy solo». Ella rió, una risa suave pero llena de crueldad. «Pero no vamos a estar aquí para siempre, Emilio. Esta casa necesita ser de alguien que pueda mantenerla, alguien joven, alguien con futuro». Entonces lo entendí, todo, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. No querían que yo me fuera por mi bien.
Querían que me fuera porque querían la casa. Querían mi casa. La casa que había construido con mis manos. La casa donde había vivido con Carmen. La casa donde habían nacido mis recuerdos, mis alegrías, mis dolores. Querían borrarme. Borrar mi existencia como si nunca hubiera existido. «Esta casa es mía», dije con más firmeza, «y no me voy a ninguna parte». Roberto dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo. Las venas del cuello se le marcaban. «No seas terco. Te estamos ofreciendo una solución. Un lugar donde estarás mejor cuidado. Donde no tendrás que preocuparte por nada». «No quiero un lugar donde no tenga que preocuparme por nada», respondí. «Quiero mi casa, quiero mi jardín, quiero mis cosas, quiero mi vida». «Tu vida...» Patricia se cruzó de brazos. «¿Qué vida, Emilio, pasas el día sentado en ese sillón mirando fotos viejas? No tienes amigos, no sales. Elena ni siquiera te llama. Lo único que haces es estorbar». La palabra estorbar me golpeó como una bofetada. «Yo no estorbo», dije. «Esta es mi casa». «Era tu casa», corrigió Roberto. «Pero ahora vivimos todos aquí. Y tenemos que pensar en lo que es mejor para la familia. Para todos. Incluyéndote a ti aunque no lo veas así». «¿Y qué es lo mejor para mí?», pregunté. «Dejar todo lo que amo. Irme a un lugar donde no conozco a nadie. Vivir mis últimos años entre extraños». Patricia suspiró como si estuviera cansada de una discusión absurda. «Los últimos años pueden ser muchos, Emilio. Y la verdad es que no podemos seguir así. Roberto trabaja todo el día para mantener esta casa. Yo me encargo de todo, de la comida, de la limpieza de los niños. Y tú solo existes». Sus palabras eran como agujas clavándose en mi piel. «Yo contribuyo», dije. «Les di mi pensión este mes para ayudar con los gastos». Roberto y Patricia intercambiaron una mirada que no pude descifrar pero que me llenó de un miedo frío. «Sí, bueno», dijo Roberto desviando la vista. «Eso no es suficiente. Esta casa vale mucho dinero, papá. Si la vendiéramos podríamos comprarnos algo mejor, más moderno. Y te quedaría suficiente para pagar una buena residencia durante años». Ahí estaba. La verdad desnuda. No querían ayudarme. Querían vender mi casa. Querían mi dinero. Querían deshacerse de mí de la manera más conveniente posible. «No voy a vender esta casa», dije. Cada palabra salió firme, clara. «Nunca». «Papá, no seas ridículo». Roberto comenzó, pero lo interrumpí. «No soy ridículo. Soy el dueño de esta casa. Mi nombre está en la escritura. Y mientras yo viva nadie va a venderla». Patricia dio un paso adelante. Su rostro había cambiado. Ya no había esa sonrisa falsa. Ahora solo había frialdad. Cálculo. «Estás siendo muy egoísta, Emilio. ¿Sabes cuánto hemos sacrificado por ti? Roberto rechazó un trabajo mejor pagado en Madrid para quedarse aquí contigo. Yo dejé mi carrera. Los niños dejaron sus amigos. Todo por ti. Y así nos lo pagas, Ia». «Yo nunca les pedí que se sacrificaran», respondí. «Ustedes decidieron venir. Yo estaba bien solo». «Mentira», gritó Roberto. «Te encontré llorando en la cocina 3 semanas después del funeral de mamá. No habías comido en días, la casa era un desastre. Si no hubiéramos venido, probablemente estarías muerto». Esas palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Los primeros meses después de la muerte de Carmen fueron horribles. Días oscuros donde no sabía cómo seguir adelante. Roberto había venido. Me había ayudado. Y yo se lo había agradecido dejando que él y su familia se mudaran aquí. Pero ahora veía que ese gesto de amor se había convertido en una trampa. Una trampa que yo mismo había permitido. «Si tanto sacrificio fue, ¿por qué no se van ahora?», pregunté. «Nadie los está reteniendo». Patricia rió. Una risa alta sin humor. «Oh, nos iremos. Créeme que nos iremos. Pero no sin lo que nos corresponde». «Lo que les corresponde», repetí. «Esta casa no les corresponde. Es mía». «De momento», dijo Patricia.
Y en esas dos palabras había una amenaza tan clara que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Roberto se frotó la cara con las manos. Parecía cansado, o tal vez avergonzado, pero no lo suficiente como para detener esto. Papá, mira, no queremos pelear. Solo queremos lo mejor para todos. Hemos consultado con algunos abogados. Abogados. La palabra salió de mi boca como un grito. Ya consultaron con abogados. Es por tu bien, dijo Patricia. Queríamos saber qué opciones legales teníamos en caso de que no fueras capaz de tomar decisiones por ti mismo. El mundo se detuvo. Me están diciendo que quieren declararme incapaz. El silencio fue su respuesta. Roberto no podía mirarme a los ojos. Patricia mantenía esa expresión fría, calculadora. No pueden hacer eso, dije. Pero mi voz sonaba menos segura ahora. Estoy perfectamente bien. Tengo todas mis facultades. Por ahora, dijo Patricia. Pero a tu edad las cosas pueden cambiar rápidamente. Un desliz mental. Un momento de confusión. Y si eso pasa, alguien tiene que estar preparado para tomar las decisiones correctas. Las decisiones correctas para ustedes, dije. No para mí. Es lo mismo, respondió ella. Somos familia. Familia. Esa palabra que alguna vez significó amor, protección, hogar. Ahora sonaba como una cadena. Como una prisión. Mamá debe estar revolcándose en su tumba, dije mirando a Roberto. Si ella supiera lo que estás haciendo, lo que estás planeando. No metas a mamá en esto, Roberto explotó. Ella no está aquí. No puede opinar. Solo estamos nosotros y tenemos que lidiar con la realidad. La realidad es que quieren robarme mi casa, dije. Es que yo les confié y ustedes me traicionaron. Traición sería dejarte aquí solo esperando a que te pase algo, dijo Patricia. Nosotros estamos siendo responsables. Estamos pensando en el futuro. Mi futuro soy yo quien debe decidirlo, respondí. No ustedes. Roberto se acercó a mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, que iba a disculparse, que iba a volver a ser mi hijo, pero en cambio me miró con esos ojos duros, fríos. Papá, esto va a pasar, de una manera o de otra. Puedes hacerlo fácil o puedes hacerlo difícil, pero va a pasar. ¿Me estás amenazando?, pregunté incrédulo. Te estoy siendo honesto, respondió. Por primera vez en meses te estoy diciendo la verdad. Esta casa va a ser nuestra, y tú vas a ir a un lugar donde estés mejor cuidado. Es lo que debe pasar. Patricia puso su mano sobre la mesa apoyándose con una familiaridad que me enfureció. Ya hemos mirado varias opciones. Hay una residencia en Gandía que es muy bonita. Tiene jardines, actividades enfermeras las 24 horas. Podrías estar bien ahí. No voy a ir a ninguna residencia, dije. Mi voz temblaba, pero traté de mantenerla firme. Y no van a vender mi casa. Ya veremos, dijo Patricia con esa sonrisa otra vez. Esa maldita sonrisa. Roberto se dio la vuelta. Estaba a punto de irse cuando me giré hacia él. ¿Qué diría Carmen?, pregunté. ¿Qué diría tu madre si viera lo que estás haciendo? Se detuvo. Por un segundo pensé que lo había alcanzado, que había llegado al hijo que conocía, al hombre bueno que yo había criado. Pero cuando se giró, sus ojos estaban vacíos. Mamá me entendería, dijo. Ella siempre quiso lo mejor para mí. Y esto es lo mejor. Se fueron. Los dos. Salieron del comedor dejándome solo con los platos sucios, el olor de la paella que ya nadie iba a comer, y un silencio tan pesado que me costaba respirar. Me quedé ahí de pie temblando, no de frío, sino de rabia, de dolor, de una tristeza tan profunda que pensé que me iba a partir por la mitad. Miré la mesa, la comida que había preparado con tanto amor. El mantel blanco ahora arrugado, los vasos volcados, todo destruido. Como mi familia, como mi vida. Escuché pasos en el piso de arriba. Andrea y Javier. Se preguntarían qué había pasado. Probablemente ya lo sabían.
Los niños siempre saben más de lo que los adultos pensamos. Escuché la puerta de la habitación de Roberto cerrarse. El murmullo de voces. Patricia probablemente estaba contándole lo bien que había salido todo, lo cerca que estaban de conseguir lo que querían. Y yo estaba aquí abajo, solo, en mi propia casa. Sintiéndome como un intruso, me dejé caer en la silla. Puse mis manos sobre la mesa. Manos viejas arrugadas con manchas de edad. Manos que habían construido esta casa. Manos que habían cargado a mis hijos. Manos que habían sostenido a Carmen en sus últimos días. Estas manos temblaban ahora. No de debilidad, sino de algo diferente. Algo que estaba despertando dentro de mí. Una determinación. Una certeza, porque en ese momento sentado en mi comedor destruido tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. No iba a dejar que me trataran como un estorbo. No iba a permitir que me quitaran todo lo que había construido. Si Roberto y Patricia querían guerra, la tendrían. Pero no sería la guerra que ellos esperaban. Porque yo tenía algo que ellos no sabían. Tenía 72 años de experiencia. Tenía una vida entera de lecciones aprendidas. Y tenía algo que Carmen me había dejado antes de morir. Algo que había estado guardando esperando el momento correcto para usarlo. Ese momento había llegado. Me levanté de la mesa, mis piernas ya no temblaban, mis manos se habían calmado. Caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta con llave, me senté en mi cama y saqué del cajón aquella libreta vieja. La abrí en la última página. Ahí estaba. El nombre. El número. La solución. Doctor Morales. Abogado. El hombre que Carmen había conocido años atrás, cuando redactamos nuestros primeros testamentos. El hombre en quien ella confiaba. El hombre que, según sus propias palabras, nos protegería si algo pasaba. Miré el reloj. Las 3 de la tarde de un domingo. Probablemente no estaría disponible. Pero tenía que intentarlo. Tomé mi teléfono móvil, ese que Andrea me había enseñado a usar. Marqué el número con dedos temblorosos. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché una voz. Diga, doctor Morales, dije. Mi voz sonaba más firme ahora. Mi nombre es Emilio Fernández. Mi esposa Carmen fue su clienta hace años. Necesito su ayuda. Es urgente. Hubo una pausa. Recuerdo a Carmen, dijo la voz al otro lado. Una voz cálida, profesional. ¿Qué necesita, señor Fernández? Respiré profundo. Necesito proteger mi casa. Necesito protegerme a mí mismo. Y necesito hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Entiendo, dijo el doctor Morales. ¿Puede venir a mi oficina mañana a primera hora? Digamos, 8 de la mañana. Allá estaré, respondí. Gracias. Colgué el teléfono. Me quedé sentado en mi cama mirando la pared. Arriba podía escuchar voces. Roberto y Patricia. Probablemente planeando su siguiente movimiento, celebrando su victoria. Pero lo que ellos no sabían era que la batalla apenas comenzaba. Y esta vez yo no iba a pelear con gritos ni con lágrimas. Iba a pelear con la ley, con la verdad, con la justicia. Esa noche no dormí, pero no fue por dolor. Fue porque estaba planeando, pensando, preparándome. Mi hijo había dicho que sin él yo estaría en la calle. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de mi cama, mirando la oscuridad. Las palabras de Roberto seguían resonando en mi cabeza como un eco que no se detiene. Sin mí estarías en la calle. Una y otra vez. Cada repetición era como un cuchillo nuevo clavándose en un lugar diferente de mi pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento me convertí en el enemigo? Cerré los ojos. Pero eso fue peor, porque detrás de mis párpados venían las imágenes. Roberto a los 3 años corriendo hacia mí cuando llegaba del trabajo.
sus bracitos extendidos, su sonrisa sin dientes delanteros. Papá, papá. Roberto a los 7 llorando porque los niños de la escuela se burlaban de sus lentes, yo secándole las lágrimas, diciéndole que ser diferente era ser especial. Roberto a los 15 después de su primera pelea con una novia, sentado conmigo en este mismo cuarto, preguntándome cómo saber si alguien te ama de verdad. ¿Qué le había respondido? No podía recordarlo. Tal vez le dije que el amor verdadero se ve en los hechos, no en las palabras. ¡Qué ironía! ¡Qué terrible ironía! Abrí los ojos. La oscuridad de la habitación me tragaba. Me levanté. Necesitaba moverme. Necesitaba hacer algo. Caminé hacia la ventana. Afuera la noche estaba tranquila. Las estrellas brillaban sobre el jardín. El mismo jardín donde Carmen y yo pasamos tantas tardes. El mismo jardín donde Roberto jugaba cuando era niño. Apoyé mi frente contra el cristal frío. Estaba cansado. Tan cansado. No del cuerpo, del alma. Hice algo mal. La pregunta me quemaba por dentro. Repetí cada momento de su infancia en mi mente. Cada decisión que tomé como padre. Fui demasiado blando, demasiado estricto. Le di demasiado, le di muy poco. Carmen siempre decía que Roberto era sensible, que necesitaba más atención, que detrás de su seguridad había un niño inseguro. Yo no lo veía así. Para mí Roberto era fuerte, inteligente, capaz. Tal vez ese fue mi error. Tal vez esperé demasiado de él, o tal vez no le enseñé lo suficiente sobre gratitud, sobre respeto, sobre lo que significa ser familia. Me alejé de la ventana. Volví a sentarme en la cama. Las manos me temblaban. No de miedo, de algo más profundo. Una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo nombrar. Patricia. Ella era parte de esto. No ella era el centro de esto. Antes de que ella llegara, Roberto era diferente. No perfecto, pero diferente. Más humano, más cálido. Recordé el día que la conoció. Él tenía 23 años. La trajo a casa un domingo. Patricia era bonita, segura de sí misma. Hablaba mucho. Carmen y yo nos miramos ese día. No dijimos nada, pero los dos lo sentimos. Algo en ella no encajaba. Algo no era genuino, pero Roberto estaba enamorado. Y cuando un hijo está enamorado, los padres solo pueden sonreír y esperar lo mejor. Le dimos nuestra bendición. Pagamos parte de la boda. Les ayudamos con el apartamento, porque eso es lo que hacen los padres. Das sin esperar nada a cambio. Das porque amas, porque quieres que tus hijos sean felices. Carmen lo veía más claro que yo. Una noche meses antes de morir me dijo, Patricia no nos quiere Emilio, solo quiere lo que tenemos. Yo me reí. Le dije que estaba siendo paranoica, que Patricia solo era moderna, independiente. Carmen no insistió, pero antes de cerrar los ojos esa noche añadió, protégete, Emilio. Cuando yo no esté, protégete. No entendí sus palabras entonces. Ahora sí. Carmen lo sabía, lo vio venir, y trató de advertirme. Pero yo no escuché, nunca escuché lo suficiente. Me froté los ojos, estaban secos, no había lágrimas. Tal vez ya no me quedaban. O tal vez el dolor era tan profundo que estaba más allá de las lágrimas. Miré el reloj en la mesita de noche, las 3 de la madrugada. En 5 horas tenía que estar en la oficina del doctor Morales. 5 horas para decidir qué iba a hacer. 5 horas para encontrar la fuerza que necesitaba. Me pregunté si Roberto estaba dormido. Si Patricia estaba a su lado susurrándole planes. Si los dos estaban tranquilos, satisfechos con lo que habían hecho. Probablemente sí. Probablemente durmieron bien, porque para ellos esto era simple. Yo era el obstáculo. La solución era removerme. Fin de la historia. Pero para mí esto era el fin de todo lo que conocía. El fin de la ilusión de tener una familia.
El fin de creer que el amor es más fuerte que la ambición. El fin de ser padre. ¿Qué significa ser padre cuando tu hijo te trata como enemigo? ¿Qué significa cuando las palabras «te quiero» se convierten en «sin mí estarías en la calle»? No tenía respuestas. Solo preguntas. Preguntas que daban vueltas y vueltas en mi cabeza como pájaros atrapados, buscando una salida. Me levanté otra vez. Abrí el armario. Saqué una caja que no había tocado en años. La caja de las fotografías viejas, las que Carmen guardaba con tanto cuidado. Me senté en el suelo. Abrí la caja. La primera foto Carmen y yo el día de nuestra boda. Ella con su vestido blanco simple, yo con mi traje prestado. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Pensábamos que el amor era suficiente, y lo fue. Durante 47 años lo fue. Segunda foto Roberto recién nacido. En los brazos de Carmen en el hospital. Ella mirándolo con ese amor absoluto que solo una madre puede dar. Yo al lado con una mano en su hombro, orgulloso, asustado, feliz. Tercera foto Roberto y Elena jugando en el jardín. Él tenía 8 años. Ella 5. Se reían, se perseguían entre los árboles. Aún eran inocentes. Aún no conocían las decepciones del mundo. Aún no sabían que la vida puede ser cruel. Cuarta foto. La graduación de Roberto. 21 años. Su toga. Su birrete. Carmen llorando de orgullo. Yo con el brazo alrededor de sus hombros. Roberto sonriendo. Esa sonrisa que iluminaba todo. ¿Dónde quedó esa sonrisa? ¿Dónde quedó ese joven que soñaba con hacer del mundo un lugar mejor? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que mira a su padre como si fuera basura? Guardé las fotos. No podía seguir mirándolas. Era como contemplar fantasmas, versiones de personas que ya no existían. O tal vez yo era el fantasma. Tal vez yo era el que se quedó atrapado en el pasado mientras todos los demás siguieron adelante. Volví a la cama. Me acosté boca arriba, mirando el techo. Las sombras se movían con las ramas del árbol afuera. Carmen solía decir que las sombras eran como los pensamientos, siempre cambiando, nunca quietas. Carmen, susurré en la oscuridad. ¿Qué hago? Esperaba. No sé qué esperaba. Una señal, una voz del más allá. Un milagro. No hubo nada. Solo el silencio de una casa que de repente se sentía ajena. Solo el peso de la soledad cayendo sobre mi pecho como una piedra. Pensé en llamar a Elena. Mi hija, la que se fue, la que construyó su vida lejos. ¿Pero qué le diría? Tu hermano me está echando de mi casa. Necesito ayuda. Elena tenía su propia vida. Su esposo. Su trabajo en Barcelona. No era justo cargarla con esto. Además, probablemente no me creería. Roberto siempre fue su favorito también. El hermano mayor. El responsable. Ella lo defendería. Me diría que estoy exagerando. Que malinterpreté las cosas. Que Roberto solo quiere lo mejor para mí. No. No podía llamar a Elena. Esto tenía que resolverlo yo solo. Las horas pasaban lentamente. Cada minuto se sentía como una hora. Cada hora como un día. Escuchaba los sonidos de la casa. El crujir de la madera. El viento contra las ventanas. Los pasos ocasionales en el piso de arriba. ¿Quién caminaba? Roberto. Patricia. También ellos tenían insomnio. También sus conciencias los mantenían despiertos. Lo dudaba. A las 5 de la mañana el cielo comenzó a aclararse. Una luz gris débil se filtraba por la ventana. Pensé en todo lo que había perdido. No solo a Carmen, no solo a Roberto como yo lo conocía, sino algo más fundamental. La fe en que las cosas buenas perduran. La fe en que si haces lo correcto serás recompensado. La fe en que la familia es sagrada. Todas esas creencias se habían desmoronado en una tarde.
en una comida que debía ser una reunión familiar, en unas palabras que nunca debieron pronunciarse, pero se pronunciaron, y ahora tenía que vivir con eso. ¿O no? Algo cambió en mí en ese momento, entre la oscuridad y el amanecer, entre las lágrimas no derramadas y la rabia contenida. Algo dentro de mí se endureció, se fortaleció. Ya no era el hombre dolido sentado en su cama recordando tiempos mejores. Era algo diferente. Alguien diferente. Me levanté. Fui al baño, me miré en el espejo. Un hombre de 72 años me miraba de vuelta. Pelo gris, arrugas profundas, ojos cansados. Pero en esos ojos había algo nuevo. Una determinación, una claridad. No van a ganar, le dije a mi reflejo. No voy a dejar que ganen. Mi voz sonaba extraña, firme, sin temblores, sin dudas. Me lavé la cara con agua fría. Me afeité con cuidado. Me vestí con mi mejor camisa, la que Carmen me había regalado para mi último cumpleaños. Me puse el reloj que me dio mi padre. Me peiné el cabello hacia atrás. Cuando terminé me miré otra vez en el espejo. Ya no era el viejo derrotado. Era Emilio Fernández. Maestro de escuela retirado. Constructor de casas. Viudo. Padre. Y luchador. A las 7 de la mañana salí de mi habitación. La casa estaba en silencio. Todos dormían todavía. Caminé por el pasillo. Pasé por la puerta de la habitación de Roberto. Por un segundo consideré tocar, consideré intentar hablar una vez más. Pero no, ya habíamos hablado, ya habían dicho todo lo que querían decir. Ahora era mi turno. Pero no con palabras, con acciones. Bajé las escaleras. Pasé por el comedor. Los platos de ayer seguían ahí. Nadie los había recogido. La paella se había endurecido en las fuentes. El mantel estaba manchado. Todo era un recordatorio de lo que se había roto. Salí de la casa. El aire de la mañana era fresco, limpio. El jardín se veía hermoso con la luz del amanecer. Las rosas que Carmen plantó seguían floreciendo. La vida continuaba. Incluso cuando todo se desmorona, la vida continúa. Caminé hacia mi coche. Un viejo Renault que había comprado hace 15 años. Confiable, sólido. Como yo solía ser, como volvería a ser. Arranqué el motor. El sonido rompió el silencio de la mañana. Me pregunté si Roberto lo escucharía. Si se preguntaría a dónde iba su padre tan temprano. Probablemente no. Probablemente se daría la vuelta y seguiría durmiendo. Conduje por las calles vacías del pueblo. Todo estaba despertando, las panaderías abriendo, los barrenderos limpiando, la vida normal de la gente normal. Gente que no estaba luchando contra sus propios hijos por su hogar. Gente que podía dormir tranquila por las noches. Llegué a la ciudad vecina a las 7:40. La oficina del doctor Morales estaba en un edificio antiguo, pero bien mantenido. Aparqué el coche. Me quedé sentado un momento. Respiré profundo. Esto era real. Esto estaba pasando. Ya no había vuelta atrás. Salí del coche. Caminé hacia la entrada. Mis pasos eran seguros, mi cabeza estaba alta, porque había tomado una decisión durante esa noche interminable. No iba a ser la víctima. No iba a dejar que me trataran como un estorbo. No iba a perder mi casa sin luchar. Carmen me había dicho que me protegiera, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Subí las escaleras hasta el segundo piso. La puerta de la oficina tenía una placa de bronce. Doctor Javier Morales, abogado. Toqué. Una voz desde adentro dijo, «Adelante». Abrí la puerta. Un hombre de unos 50 años con cabello canoso y mirada amable se levantó detrás de su escritorio. «Señor Fernández», dijo extendiéndome la mano. «Bienvenido. Siéntese, por favor. Cuénteme qué está pasando». Me senté. Por primera vez desde ayer sentí que podía respirar, que alguien me escucharía, que no estaba completamente solo. «Doctor Morales», comencé. Mi voz era firme. «Clara».
sin el temblor de ayer. Mi hijo quiere quitarme mi casa, y yo necesito su ayuda para impedirlo. El doctor asintió. Sacó una libreta. Empecemos por el principio. Dijo. Cuénteme todo. Y eso hice. Le conté todo. Cada palabra, cada detalle, cada dolor. Y por primera vez desde que esto comenzó, sentí algo parecido a la esperanza. El doctor Morales me escuchó sin interrumpir. Tomaba notas de vez en cuando. Asentía. Sus ojos mostraban comprensión, pero también algo más, preocupación. Cuando terminé de hablar, se recostó en su silla y suspiró. Señor Fernández, comenzó. Lo que me cuenta es más común de lo que imagina. Y también es más grave. Me incliné hacia adelante. ¿Grave cómo? Grave porque si ellos ya consultaron abogados sobre declararlo incapaz, significa que están preparándose legalmente. Necesitan documentación. Pruebas de que usted no puede tomar decisiones, y eso no se consigue de la noche a la mañana. Mi corazón se aceleró. ¿Qué está diciendo? El doctor cruzó las manos sobre el escritorio. Estoy diciendo que probablemente llevan meses planeando esto. Tal vez desde que se mudaron con usted. O tal vez desde antes. La pregunta es, ¿ha firmado usted algún documento recientemente? Algo que no haya leído completamente. Pensé. Rebusqué en mi memoria. Patricia me pidió que firmara unos papeles hace como 3 meses. Dijo que eran para el seguro de la casa. Que necesitaban actualizarlo porque ahora vivían más personas. El rostro del doctor Morales se endureció. Leyó esos papeles. La vergüenza me quemó las mejillas, no completamente. Confié en ella. Necesito conseguir una copia de esos documentos, dijo el doctor. Hoy mismo si es posible. Porque tengo la sospecha de que usted no firmó papeles del seguro. El miedo me apretó el estómago. ¿Qué cree que firmé? Posiblemente un poder notarial, o una cesión de derechos, o incluso una modificación a la escritura de la propiedad. No lo sabremos hasta verlo. ¿Tiene usted las copias? Negué con la cabeza. Patricia dijo que las guardaría ella, que era más seguro. El doctor cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había determinación en ellos. Señor Fernández, voy a ser muy directo con usted. Su situación es delicada, pero no está perdido. No todavía. ¿Qué puedo hacer? Mi voz sonaba desesperada. Primero necesitamos asegurar su casa legalmente. Hoy mismo vamos a ir al notario. Vamos a hacer un testamento claro específico que deje constancia de que usted está en plenas facultades mentales. Segundo, vamos a solicitar una evaluación psicológica y médica que certifique su capacidad. Tercero, vamos a conseguir esos documentos que firmó. Y cuarto, hizo una pausa. Cuarto, vamos a prepararnos para lo peor. Lo peor, que su hijo intente declararlo incapaz. Si eso pasa, habrá una batalla legal. Y necesitamos estar preparados. Me quedé en silencio. Todo esto era abrumador. El doctor se levantó. Pero hay algo más que necesita saber, señor Fernández. Algo que aprendí en mi carrera. Caminó hacia la ventana. Las personas que planean este tipo de cosas siempre cometen errores. Hablan demasiado. Se confían. Dejan evidencia. Y si su nuera es tan ambiciosa como parece, probablemente ya cometió varios. ¿Qué sugiere? Que esté atento, que escuche, que observe y que documente todo. Cada conversación, cada amenaza, cada vez que lo traten mal, todo puede servir. Asentí. Y mientras tanto actuamos normal. No les dice nada de esta reunión. No les menciona que habló conmigo. Sigue su vida como si nada hubiera pasado. Déjelos creer que ganaron. La idea de volver a casa y fingir me revolvía el estómago. Pero entendía la lógica. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si trabajamos rápido, podemos tener todo listo en una semana. El testamento hoy, las evaluaciones en 2 o 3 días, los documentos que firmó. Eso depende.
pero una semana como máximo. Puede aguantar una semana. Aguantaré lo que sea necesario, respondí. Y lo decía en serio. El doctor sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que vi en días. Eso pensé. Carmen habló mucho de usted cuando vino a verme hace años. Dijo que era el hombre más terco que había conocido, que cuando decidía algo, nada lo detenía. Ella me conocía bien, dije. Mi voz se quebró un poco al mencionar su nombre. También me dejó una carta, añadió el doctor. Se acercó a un archivero, buscó entre los documentos, sacó un sobre amarillo por el tiempo. Me pidió que se la entregara si algún día usted venía a verme. Dijo que sabría cuándo era el momento correcto. Me extendió el sobre. Mi nombre estaba escrito en la letra de Carmen. Esa letra redonda, cuidadosa. Mis manos temblaban al tomarlo. ¿Puedo? Adelante, dijo el doctor. Tómese su tiempo. Yo voy a preparar los documentos para el notario. Salió de la oficina. Me dejó solo. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta, 2 páginas escritas con la letra de Carmen. Reconocí el papel. Era del blog que usaba para escribirme notas de amor. Comencé a leer. Mi querido Emilio, si estás leyendo esto significa que lo que temía ha sucedido. Roberto y Patricia han mostrado su verdadero rostro. Perdóname por no haberte dicho más cuando estaba viva. Traté de advertirte, pero no quería que pasaras mis últimos días preocupado por cosas que tal vez nunca pasarían. Pero en mi corazón sabía que pasarían. Tuve que detenerme. La voz de Carmen estaba en cada palabra. Podía escucharla como si estuviera a mi lado. Continué. Hace 2 años antes de enfermarme, escuché una conversación entre Patricia y su madre. Estaban en el jardín. Pensaban que yo estaba dormida. Patricia le decía a su madre que solo era cuestión de tiempo, que cuando yo muriera convencería a Roberto de que tú necesitabas ayuda, que la casa era muy grande, que no podía solo. Su madre le preguntó qué harían con la casa. Patricia rió. Dijo, será nuestra mamá. Finalmente tendremos algo de valor. El papel temblaba en mis manos. No te lo dije porque no tenía pruebas, porque pensé que tal vez había escuchado mal, porque no quería creer que la esposa de nuestro hijo fuera capaz de eso. Pero lo era. Lo es. Emilio, perdóname por dejarte solo con esto, pero confío en ti. Confío en que encontrarás la fuerza que necesitas, la misma fuerza que te hizo construir nuestra casa, la misma fuerza que te hizo seguir adelante cuando perdiste tu trabajo hace años, la misma fuerza que te hizo cuidarme durante mi enfermedad, sin quejarte ni un solo día. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. El Dr. Morales es un buen hombre, confía en él. Hice algunos preparativos antes de morir. Le dejé documentos, pruebas de que la casa es tuya y solo tuya. Asegúrate de que así siga siendo. No por el dinero, no por el orgullo, sino porque esa casa es nuestra historia. Es donde fuimos felices, es donde criamos a nuestros hijos. Es donde nos amamos durante 47 años. No dejes que te la quiten, Emilio. Lucha. Lucha con todo lo que tienes. La carta continuaba. Y cuando todo esto termine, cuando hayas ganado o perdido, recuerda esto, tú no fallaste como padre. Roberto tomó sus propias decisiones. Patricia lo influenció, sí, pero él eligió seguirla. Tú le enseñaste valores. Él decidió ignorarlos. Esa no es tu culpa. Nunca lo fue. Nunca lo será. Te amo, Emilio. Te amé desde el día que te conocí hasta el día que morí. Y si hay algo después de la muerte, te sigo amando ahora. Sé fuerte. Sé sabio. Y sobre todo, sé tú mismo. Con todo mi amor, Carmen. Me quedé sentado sosteniendo la carta, llorando en silencio. Carmen lo había sabido. Todo este tiempo lo había sabido, y aún así, me protegió. Incluso después de muerta seguía protegiéndome. El doctor regresó después de unos minutos. Vio las lágrimas en mi rostro, pero no dijo nada. Simplemente puso una mano en mi hombro.
¿Está listo?, preguntó. Me limpié los ojos, doblé la carta con cuidado, la guardé en mi bolsillo cerca de mi corazón. Estoy listo, dije, y esta vez mi voz no temblaba. Pasamos el resto de la mañana en la oficina del notario. Hice un testamento nuevo. Claro. Específico. La casa quedaba para Elena. Roberto no recibía nada. Si me declaran incapaz después de este testamento, pregunté, ¿sigue siendo válido? Si tenemos las evaluaciones médicas que demuestran que hoy estaba en plenas facultades, sí, respondió el doctor. Por eso vamos a hacerlas hoy mismo. Fuimos a una clínica privada. Un psicólogo me hizo preguntas durante 1 hora, pruebas de memoria, de razonamiento, de orientación. Pasé todas con facilidad. El médico general me hizo un examen físico completo. Para un hombre de 72 años está en excelente forma, dijo. Física y mentalmente. El doctor Morales pidió copias certificadas de todos los informes. Esto es nuestra munición, dijo. Si intentan declararlo incapaz, tenemos prueba de que hoy en esta fecha, usted estaba perfectamente capaz. Eran las 3 de la tarde cuando terminamos. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora necesitamos conseguir esos documentos que firmó. ¿Dónde cree que Patricia los guarda? Probablemente en la habitación. Tiene un escritorio donde guarda papeles. Puede buscarlos sin que lo noten, pensé. Mañana por la mañana Roberto trabaja. Patricia lleva a los niños a la escuela. Tengo como 1 hora solo en la casa. Perfecto, dijo el doctor. Búsquelos. Tómeles fotos con su celular. No los mueva del lugar. No queremos que sospechen. Solo necesitamos saber qué firmó. Asentí. ¿Y después? Después volverá aquí. Analizaremos los documentos. Y prepararemos nuestra estrategia final. Me dio su tarjeta personal. Este es mi número celular. Llámeme a cualquier hora si pasa algo. Cualquier cosa. ¿Entendido? Entendido. Conduje de regreso a casa. El sol comenzaba a bajar. Todo parecía normal. Pero yo ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana. Tenía un plan. Tenía ayuda. Tenía esperanza. Y tenía la carta de Carmen en mi bolsillo recordándome por qué estaba luchando. Llegué a casa a las 4. El coche de Roberto no estaba. Patricia estaba en la cocina. ¿Dónde estuviste?, preguntó sin mirarme. Su tono era casual, pero había una nota de sospecha. Fui al médico. Mentí. Un chequeo de rutina. Y tardaste todo el día. Hubo que hacer análisis. Ya sabes cómo son estas cosas. Me miró, tratando de leer mi rostro. Yo mantuve la expresión neutral. Cansado. Como un viejo que vuelve del médico. Roberto quiere hablar contigo, dijo finalmente. ¿Sobre qué? Sobre lo que hablamos ayer, sobre tus opciones. Opciones. Como si tuviera opciones. Como si ellos no hubieran decidido ya mi destino. Dile que estoy cansado. Hablaremos mañana. Subí a mi habitación antes de que pudiera responder. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Saqué la carta de Carmen y la leí otra vez. Lucha, decía. Lucha con todo lo que tienes. Y eso haría. Pero no como ellos esperaban. No con gritos ni con súplicas, sino con inteligencia. Con preparación. Con la ley de mi lado. Escuché voces abajo. Roberto había llegado. Patricia le contaba sobre mi salida. Escuché mi nombre varias veces. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Estaban preocupados. Se preguntaban qué había hecho. Bien, que se preocuparan, que dudaran, porque la batalla había comenzado. Y esta vez yo no sería el viejo indefenso que ellos pensaban. Sería el hombre que Carmen conocía. El hombre que construyó una casa con sus manos. El hombre que no se rinde. Esa noche cenamos en silencio. Roberto me miraba de reojo. Patricia fingía normalidad, pero sus movimientos eran tensos.
Los niños comían rápido queriendo escapar de la tensión. Yo comí despacio, tranquilo, porque por primera vez en días sabía exactamente qué hacer. Mañana buscaría esos documentos, descubriría qué habían hecho, y entonces les mostraría que Emilio Fernández no era tan fácil de derrotar, porque yo tenía algo que ellos no tenían. Tenía la verdad, tenía la ley, y tenía la memoria de Carmen impulsándome hacia adelante. Después de cenar, Roberto se acercó. «Papá, tenemos que hablar». «Mañana», dije. «Hoy estoy muy cansado». «Pero mañana, Roberto». Mi voz era firme, sin espacio para discusión. Se fue frustrado. Perfecto. Que se frustraran. Que se preguntaran qué había cambiado. Porque todo había cambiado. Y mañana comenzarían a descubrirlo. A la mañana siguiente esperé. Escuché a Roberto salir a las 7:30. El motor de su camioneta alejándose. 15 minutos después, Patricia bajó con los niños. «¡Nos vamos!», gritó desde la puerta. «Volveremos después del mediodía». No respondí. Escuché la puerta cerrarse. El coche arrancando. El silencio llenando la casa. Me levanté. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Subí las escaleras. Entré a la habitación de Roberto y Patricia. Me sentí como un intruso en mi propia casa, pero esto era necesario. El escritorio estaba en la esquina. 3 cajones. Comencé por el primero. Facturas, recibos, nada importante. El segundo. Fotos, documentos de los niños, reportes escolares. El tercero estaba cerrado con llave. Por supuesto. Busqué la llave. No estaba en los lugares obvios. Revisé los cajones de la cómoda. Nada. Miré debajo del colchón. Nada. Entonces recordé. Patricia siempre llevaba las llaves en su bolso, pero tenía un juego de respaldo. ¿Dónde miré alrededor? El armario. En la caja de zapatos del estante superior. Ahí estaba. Un llavero pequeño. Lo tomé. Volví al escritorio. La llave encajó perfectamente. Abrí el cajón. Y ahí estaba. Una carpeta azul. «Documentos importantes», decía la etiqueta. La saqué con manos temblorosas. Dentro había varios papeles. Comencé a revisarlos. El primero era una cotización de una inmobiliaria. Valor estimado de la propiedad, 450,000 euros. Mi casa. Estaban tasando mi casa. El segundo documento era una lista de residencias para ancianos. Precios, servicios, ubicaciones. Habían marcado 3 con círculos rojos. Las más baratas. El tercero era un correo impreso. De Patricia a un abogado. Fecha 4 meses atrás. «Estimado doctor Ruiz, como discutimos, necesitamos asesoría sobre cómo proceder con la situación de mi suegro. Tiene 72 años y creemos que pronto no podrá tomar decisiones por sí mismo. ¿Qué pasos legales debemos seguir para asegurar que la propiedad quede protegida? Agradeceré su discreción en este asunto. Saludos, Patricia Medina». La rabia me quemó la garganta. 4 meses. Llevaban 4 meses planeando esto. Saqué mi teléfono. Tomé fotos de cada documento, cada correo, cada papel. Entonces encontré lo que buscaba. El documento que había firmado hace 3 meses. Lo abrí. Leí. Mis peores temores se confirmaron. No era un seguro. Era un poder notarial limitado. Les había dado autoridad para tomar decisiones sobre el mantenimiento y administración de la propiedad en caso de incapacidad temporal o permanente del propietario. Había firmado mi propia sentencia. O al menos eso habían planeado ellos. Tomé fotos de todo. Guardé los documentos exactamente como los encontré. Cerré el cajón. Devolví la llave a su lugar. Bajé a mi habitación. Las manos me temblaban ahora, no de miedo,
de furia. Le envié las fotos al doctor Morales por WhatsApp. Respondió en minutos: «Esto es suficiente. Ven a mi oficina». Ahora, llegué a las 11 de la mañana. El doctor ya había impreso todas las fotos. Las tenía extendidas sobre su escritorio. «Esto es oro», dijo. «Esto demuestra premeditación, conspiración. Y lo mejor», señaló el poder notarial. «Este documento es inválido». «¿Inválido?» «Sí. Mire la fecha. Dice que usted lo firmó el 15 de julio, pero ese día usted estaba en el hospital. Tengo el registro porque ese día vino a verme. Le hice un chequeo médico. Recuerda, para renovar su licencia de conducir». Era verdad, lo recordaba. Entonces ellos falsificaron la fecha. Exactamente. Y eso no solo invalida el documento. Es un delito. Fraude documental. Me senté. Todo estaba saliendo a la luz. «¿Qué hacemos ahora?», el doctor sonrió. «Ahora les damos una lección que nunca olvidarán, pero no con venganza, con justicia». Pasamos las siguientes 2 horas preparando todo: documentos, evidencias, estrategia. «Esta tarde», dijo el doctor, «va a volver a casa, va a llamar a Roberto y Patricia. Les va a decir que quiere hablar, que ha pensado en lo que dijeron, que tal vez tienen razón. Quiere que les mienta, quiero que los deje pensar que ganaron. Cuando lleguen yo estaré esperando afuera. Entraré con usted, y entonces les mostraremos todo lo que tenemos». A las 5 de la tarde estaba en mi sala. Había llamado a Roberto. «Ven a casa. Trae a Patricia. Necesitamos hablar». Sonaba derrotado, cansado. Exactamente como quería sonar. Llegaron a las 6. Entraron con esa confianza de quien cree que ya ganó. Patricia incluso sonreía. «Papá», dijo Roberto, «nos da gusto que hayas reconsiderado». «Siéntense», dije. Se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie. «Antes de que hablemos, hay alguien que quiero que conozcan». Toqué la puerta. El doctor Morales entró. Traía un maletín. Roberto se puso pálido. Patricia dejó de sonreír. «Buenas tardes», dijo el doctor. «Soy el doctor Javier Morales, abogado del señor Fernández». Se sentó frente a ellos, ellos. Pidió su maletín, sacó una carpeta. «Tengo aquí documentación muy interesante. ¿Les gustaría verla?» El silencio era denso, pesado. «Primero», continuó el doctor, «tenemos un testamento nuevo, fechado ayer, en el cual el señor Fernández, después de evaluaciones médicas y psicológicas que certifican su plena capacidad mental, deja toda su propiedad a su hija Elena. Ustedes no reciben nada». Patricia se levantó. «Eso es ridículo. No puede hacer eso». «Puede y lo hizo», respondió el doctor calmadamente. «Pero eso no es todo». Sacó las fotos, una por una. Las puso sobre la mesa. «Esto es un correo donde ustedes consultan sobre cómo declarar incapaz al señor Fernández. Esto es una tasación de su casa que hicieron sin su conocimiento. Esto es una lista de residencias donde planeaban encerrarlo. Y esto», puso el documento del poder notarial. «Esto es un fraude. La fecha está falsificada. Tenemos pruebas de que el señor Fernández no pudo haber firmado ese día, lo cual los hace culpables de falsificación de documentos. Un delito que puede llevarlos a prisión». Roberto se levantó. «Papá, yo no. Esto fue...». Miró a Patricia. Ella tenía los ojos cerrados. Sabía que habían perdido. «No me hables, Roberto», dije. Mi voz era fría, firme. «No me llames papá, no después de lo que intentaron hacer. Señor Fernández», intervino el doctor, «tiene 2 opciones. 1, presentar cargos criminales por fraude. 2, llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Patricia. Su voz había perdido toda su dulzura. «Uno simple.
respondí yo. Tienen una semana para salir de mi casa. Se llevan sus cosas. Nada más. No quiero volver a verlos. No quiero sus llamadas. No quiero sus excusas. ¿Y nosotros? Patricia intentó sonar indignada. ¿Dónde vamos a vivir? No es mi problema, dije, tal como yo no era su problema cuando planeaban encerrarme. Roberto dio un paso hacia mí. Papá, por favor. Los niños. Piensa en Andrea y Javier. Eso me dolió, pero no me detuvo. Pensé en ellos, más de lo que tú pensaste en mí. Pueden visitarme, pueden llamarme. Ustedes no, nunca más. ¿Y si nos negamos? Patricia cruzó los brazos. El doctor se levantó. Entonces, mañana a primera hora presentamos los cargos. Y créanme, con esta evidencia pasarán años en prisión. Y aún así perderán todo. La derrota en sus rostros era evidente. Una semana, dijo Roberto finalmente. Necesitamos al menos 2. Una, repetí. Y considérense afortunados. Se fueron esa misma noche. A un hotel, supuse. Los niños se quedaron. Les expliqué lo que pude sin darles todos los detalles horribles. Andrea lloró. Javier estaba confundido. Pero yo les prometí que siempre serían bienvenidos. Que la puerta de su abuelo siempre estaría abierta para ellos. Aunque no para sus padres. Han pasado 6 meses desde entonces. Roberto y Patricia se mudaron a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. No hemos hablado. Elena vino desde Barcelona cuando se enteró. Lloró. Se disculpó por no haber estado más presente. Ahora viene a visitarme una vez al mes. Andrea y Javier vienen cada fin de semana. Los llevo al parque. Les cocino. Les cuento historias. Son los únicos pedazos de Roberto que puedo amar todavía. La casa está más tranquila ahora, pero es una tranquilidad diferente. No es la paz de antes. Es la paz que viene después de la tormenta. La paz que se gana. Me arrepiento a veces. A veces pienso en lo que pude haber hecho diferente. En cómo pude haber evitado esto. Pero entonces recuerdo las palabras de Carmen. Tú no fallaste como padre. Roberto tomó sus propias decisiones. Y tiene razón. Yo les enseñé valores. Ellos eligieron ignorarlos. He aprendido lecciones duras. La familia no es solo sangre. Es respeto. Es amor. Es lealtad. Y cuando esas cosas se rompen, la sangre no es suficiente para repararlas. He aprendido que la dignidad no tiene edad. Que un hombre de 72 años puede y debe defenderse. Que pedir ayuda no es debilidad. Es sabiduría. He aprendido que los documentos legales son importantes, que un buen abogado vale oro, que las palabras bonitas sin acciones no significan nada. Y he aprendido algo más importante, que a veces perder a alguien no es perder, es liberarse. Duele, sí, cada día. Pero el dolor de la traición es peor que el dolor de la ausencia. Y al menos ahora duermo tranquilo. Nadie planea robarme. Nadie conspira a mis espaldas. Nadie me ve como un estorbo. Si estás escuchando mi historia y tienes mi edad, o si conoces a alguien en una situación similar, te digo, esto protégete. Haz un testamento claro. Busca a un abogado de confianza que no tenga vínculos con tu familia. Documenta todo. No firmes nada sin leer cada palabra. Y sobre todo, no tengas miedo de decir que no. Tu casa es tuya. Tu vida es tuya, tus decisiones son tuyas. No dejes que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te las quite. El amor se mide en respeto, no en herencia. Y si tus hijos solo te quieren por lo que tienes, entonces no te quieren en absoluto. Es mejor estar solo con dignidad que acompañado con humillación. La vida es demasiado corta para vivirla como prisionero en tu propia casa. Lucha. Defiéndete. Y recuerda, la dignidad no tiene edad, la justicia no tiene edad, y la valentía definitivamente no tiene edad. Esta fue mi historia, dolorosa, real, pero con un final que yo elegí, no ellos, yo.
Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber si pasaste por algo similar. Porque una de las cosas más importantes que aprendí es que no estamos solos. Que hay miles de personas mayores pasando por lo mismo. Y que juntos compartiendo nuestras historias, podemos ayudarnos unos a otros. Comparte mi historia con alguien que lo necesite. Con ese padre que notas triste. Con esa madre que de repente está muy callada. Con ese abuelo que ya no sonríe como antes. Tal vez mi historia le dé la fuerza que necesita. Tal vez le muestre que sí se puede luchar. Que sí se puede ganar. ¿Has vivido algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. No tengas miedo de compartir. Aquí todos nos entendemos. Todos sabemos lo que es amar a alguien que te traiciona. Todos sabemos lo que es tener que elegir entre el amor y la dignidad. Y todos sabemos que a veces la elección correcta es la más dolorosa. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darle tiempo a un viejo maestro de escuela que aprendió que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Que nunca es tarde para decir basta. Y que nunca es tarde para elegir la dignidad. Hasta pronto, amigos. Cuídense. Protejan lo suyo. Y recuerden, ustedes valen más que cualquier herencia. Su paz vale más que cualquier casa. Y su dignidad vale más que cualquier relación, incluso la familiar. Un abrazo fuerte desde Valencia. Y que Dios los bendiga y los proteja siempre. Emilio Fernández, 72 años, Valencia, España.